Hasta ahora no hay un pronunciamiento del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, sobre motivaciones para encabezar un comunicado en el que la oposición ratificó el juicio político al primer mandatario, pero más bien aumentan quienes cuestionan su decisión. Salvador Quispe mencionó que puede esperar de alguien que anda pescando al río revuelto y anda soñando en que ya se puede sentar en la vicepresidencia de la República. Y Alejandro Jaramillo, asambleísta en la Izquierda Democrática, argumentó que también van a aparecer con el juicio político en contra de Borrego, que pretende el presidente de la Asamblea Nacional ser el presidente de la República de todos los ecuatorianos. Aunque el presidente no se pronuncie, sí tiene quien lo defienda, ya que Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, dijo que si llega a haber un caso exitoso de juicio político, quien asume es el vicepresidente en virtud de la norma constitucional. Por convocatoria del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, sesionará el Pleno para decidir levantamiento de la reserva en información relacionada al caso Encuentro. Son solo 2 puntos del orden del día. El primero está relacionado a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, entregada para la investigación que revelaría supuestos vínculos entre la mafia albanesa y políticos. El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso todavía no se concreta y es necesario que mediante un pedido que incluya 46 firmas, se inicie el trámite, dado que la información que se desprenda de ambos puntos puede influir en los argumentos que consideren cada bancada para acusar o no al presidente Lasso. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que la exministra María de los Ángeles Duarte, que fue sentenciada por corrupción, se escapó de la Embajada de Argentina en Quito. El canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó la tarde del 13 de marzo con su par ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, para informarle que Duarte salió de la embajada sin conocimiento del personal. La Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda y captura de la prófuga, mientras que el abogado defensor de Duarte, Diego Correa, dice que no sabía sobre el tema y que su situación jurídica continúa igual. Hasta los 500 metros de altura ascendieron este lunes las nubes de gases expulsadas desde el cráter del volcán Cotopaxi, situado a 45 kilómetros al sur de Quito. Esas nubes, sin presencia visible de ceniza, se dirigieron en esta ocasión hacia el este, impulsadas por el viento, aunque no se precipitaron sobre zonas pobladas, como ocurrió en otros episodios en semanas anteriores. La actividad del proceso eruptivo del segundo volcán más alto del Ecuador, iniciada a finales de octubre del 2022 y se mantiene sin cambios, con intermitentes emanaciones de gases y de ceniza de su cráter. No necesitó de complicidad, ni de armas, ni tampoco de la oscuridad de la noche. Le bastó percatarse de la ausencia de los dueños de una pequeña tienda y allí vio su oportunidad. Hay imágenes donde se ve al delincuente actuar de la manera más tranquila tras tomar una vitrina repleta de relojes e irse caminando con la seguridad de que no será detenido. Hay quienes describen este acto como uno de los tantos que ya se viven con total naturalidad en este país. La bahía de Guayaquil es una zona que es conocida principalmente como un gran fuente de comercio y que acoge al menos unos 5.000 comerciantes entre sus calles, por lo que resulta un poco irreal un robo tan evidente. Con signos de estrangulamiento fue encontrado el cuerpo de Gloria Sánchez, de 34 años, quien era oriunda de Macas y cuyo cuerpo fue encontrado en el río Cuenca. Fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso, indicó que tras el levantamiento del cadáver de la mujer, se realizaron las pericias para conocer su identidad y determinar las causas de muerte. Se conoce que la mujer deja a 2 menores de edad huérfanas. Su familia arribó hasta la capital de los Azuayos para realizar las respectivas diligencias y retirar el cuerpo de la mujer del centro forense. Con este caso suman 3 los casos de muerte violenta en Cuenca, situación que preocupa a las mujeres. Las urbanizaciones ubicadas en el sector de Santa Lucía, en el norte de Quito, se han blindado por la inseguridad
ya que un asalto fue registrado por las cámaras de seguridad y en las imágenes se observa como delincuentes bloquean a un auto estacionado sobre las nopales. 2 delincuentes armados obligan a bajar del carro a un conductor y lo golpean en reiteradas ocasiones con un arma de fuego por resistirse. Tras la agresión, el hombre quedó inconsciente en la vía y los delincuentes se llevaron el vehículo. La Policía Nacional ha instalado botones de pánico en 3 puntos, también en sectores aledaños. Los vecinos aseguran que también se han instalado cámaras de seguridad privadas y han solicitado al Cabildo que implemente armas comunitarias. Se conoció que los 2 responsables del secuestro extorsivo de Vanessa Egas y Mauricio Martínez eran adolescentes de 13 años, además de que uno de los niños ya es investigado por el asesinato del policía Freddy Bonilla en Esmeraldas. En este momento se informó que ya habían cometido otros delitos como robo y microtráfico, lo que ahora abre debate de la situación de la niñez en Ecuador. No hay datos oficiales de la cantidad de personas ni niños que hay en Ecuador porque el censo se ha dilatado. Se estima que de los 18 millones de ecuatorianos, al menos 6 millones corresponden a niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía instaló la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los 2 aprehendidos por el secuestro extorsivo de una pareja. La entidad ordenó prisión preventiva para ambos y dispuso medidas de protección para las víctimas, Vanessa Egas y Mauricio Martínez. Los implicados están detenidos y estarán durante 30 días mientras dura la instrucción fiscal. En el caso del menor procesado, este se mantendrá internado. Las parejas fue raptada por sujetos que le pedían retiros de cajeros y transferencias bancarias para liberarlos. Con el objetivo de garantizar el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados sobre actos normativos que pudieran afectar sus derechos colectivos, el Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica arrancó desde el pasado 6 de marzo con la convocatoria a la consulta prelegislativa del proyecto normativo para reformar el reglamento al Código Orgánico del Ambiente referente al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental. Todos los criterios se receptarán a través del correo electrónico consulta.prelegislativa@ambiente.gov.es y en forma física en las oficinas del Ministerio de Ambiente y Agua, cuya dirección es en las zonas zonales y oficinas técnicas a nivel nacional desde el 20 de marzo hasta el 18 de abril. La sorprendente adquisición por parte de los reguladores estadounidenses de 2 bancos en quiebra, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, en el lapso de solo 3 días, hizo temblar los mercados bursátiles por el miedo de una crisis financiera como la de 2008. Tanto que este lunes el presidente Joe Biden se dirigió a la nación a inicio de la jornada bursátil. Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Vuestros depósitos están seguros. Permítanme también asegurarle que no nos detendremos en esto. Haremos lo que sea necesario. Biden dijo que su administración ha tomado medidas rápidas para contener el daño causado por el colapso de estos bancos. Por ejemplo, los depositantes con dinero en ambos bancos serán reembolsados en su totalidad y ya pueden acceder a su dinero, mientras la Reserva Federal establecerá un programa de préstamos de emergencia. Vuestros depósitos estarán allí cuando los necesiten. Ninguna pérdida será de cargo de los contribuyentes. Biden dijo que pedirá al Congreso y los reguladores bancarios que tomen acción para evitar nuevas quiebras. La idea de que tuviste 2 quiebras bancarias, incluida una que es la segunda quiebra bancaria más grande de la historia, va a tener un retroceso y espero que haya audiencias en el Congreso sobre estas quiebras, ambas. Lo que preocupa a Wall Street ahora es si la Reserva Federal aumentará sus tasas de interés para los bancos regionales. Varios expertos aseguran que un plan de la administración Biden puede ayudar, pero los mercados no estarán satisfechos hasta que la Reserva tome una decisión.
Una estampida superior al millar de migrantes sin documentos intentó ingresar a Estados Unidos a través del puente fronterizo Paso del Norte, que conecta a Ciudad Juárez en México con El Paso, Texas. Pedimos al gobierno que nos ayude, que nos deje pasar, que nos dé una oportunidad de poder llegar y lograr lo que queremos. No venimos a perder el tiempo, venimos a trabajar, eso es lo único que queremos. Según los migrantes, un rumor difundido en las redes sociales en el que se decía que la tarde del domingo 12 de marzo a través de dicho cruce los dejarían ingresar, fue el impulso para que dejaran los albergues y se dirigieran al puente. He sabido que en nuestro país es una dictadura, pues, y no estamos aquí porque queremos, sino porque venimos huyendo de la dictadura que tenemos, la necesidad que tenemos en nuestro país, y por eso puede ver madres, padres, familias, niños, ¿me entiendes? El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado: un gran grupo de personas se formaron en el lado mexicano de la frontera y se acercaron al límite internacional, lo que representa una amenaza potencial para hacer una entrada masiva. La respuesta de CBP incluyó el despliegue de barreras físicas para restringir la entrada. CBP está trabajando para mantener el flujo legal y ordenado de entrada a los Estados Unidos mientras protege la seguridad del comercio y los viajes legítimos, las instalaciones de CBP y la fuerza laboral de CBP. El gobierno del presidente Joe Biden propuso el pasado mes de febrero que los migrantes soliciten su ingreso por razones humanitarias a través de la aplicación CBP One. 8 muertos dejó el naufragio de 2 barcos cerca de San Diego, California. Según las autoridades, las embarcaciones se hundieron en una aparente operación de contrabando de migrantes. Rescatistas de San Diego iniciaron la operación de búsqueda desde este sábado por la noche, luego de recibir una llamada al 911. Al llegar, los equipos encontraron las embarcaciones y recuperaron 8 cuerpos del agua. La División de Salvavidas de Bomberos y Rescate de esa ciudad aseguró que es una de las peores tragedias de contrabando en California. Los nombres y la nacionalidad de las víctimas aún no han sido revelados. Texas es el único estado en la historia de Estados Unidos de América que ha construido su propio muro fronterizo. Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la barrera que separa a Texas de México. En septiembre de 2022, el estado de la Estrella Solitaria asignó $307 millones en contratos para levantar poco más de 22 kilómetros de muro. Existe la posibilidad, dependiendo en parte de cómo funcione el proceso de construcción, que hacia fines de este año, Texas como estado pueda haber agregado más muro fronterizo que la administración Trump. Durante el periodo de la administración Trump, se concretó la construcción de 129 kilómetros de muro, de los cuales casi 34 fueron en territorio tejano. La experta en tráfico humano a lo largo de la frontera sur del país, Guadalupe Correa Cabrera, pone en duda la efectividad de esta barrera. Que los muros no detienen a las personas porque los trabajos existen, los trabajos están accesibles y las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos a hacer los trabajos que nadie en el país quiere hacer. A esto se suma que no hay mediciones específicas que evidencien cuántos migrantes han visto interrumpido su paso por puertos irregulares a Estados Unidos gracias a la existencia de un muro. Y aunque hay medidas que buscan regularizar a estas poblaciones para que lleguen de forma legal, el intento de cruce de cientos de migrantes este fin de semana en El Paso dejan ver la desinformación y frustración de la espera. Republicanos en el estado reaccionaron casi de inmediato. Creo que parte de las políticas del presidente atraen más inmigración ilegal y lo que la patrulla fronteriza llama factores de atracción, en otras palabras, la percepción de que no hay consecuencias asociadas con venir aquí fuera de los canales de inmigración legal. La entrada de estas personas, incluso varios menores de edad, fue contenida por patrulla fronteriza que responde al gobierno federal. Son largas filas por doquier para buscar alimentos, ropa y para encontrar ayuda de transporte, pero sobre todo para iniciar sus trámites migratorios. Ese es el día a día de los migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York, que bajo la legalidad no pueden trabajar. El proceso es el mismo para todos. Tienes que esperar los 6 meses para el permiso de trabajo. Al llegar aquí, la gente llega con todo ese bagaje de dolor, de sufrimiento, de frustración. Al esperar
al someterlos a estos procesos que son muy inhumanos. Según estadísticas de la alcaldía, más de 250,000 personas en la ciudad viven con problemas mentales y según especialistas de la Universidad de Nueva York, la inestabilidad de vivienda y falta de trabajadores sociales serían 2 de los agravantes. La situación de los migrantes abarca estas carencias. Sí, los que veo más y más deteriorados son los que vienen solos, por la mayoría hombres jóvenes en sus 20, 30 años. El abuso de sustancias y alcohol son a veces las salidas más recurrentes y están directamente conectadas con los problemas mentales, según especialistas. En los albergues municipales se han reportado al menos 3 incidentes relacionados al alcohol. Había un incidente las semanas antepasadas que ingresan bebidas alcohólicas y se pueden hacer su fiesta ahí. No es que no tienen para la renta, ¿qué les pasó? Traumas relacionados con la travesía para llegar a Estados Unidos estarían contribuyendo también al deterioro de su salud. Luego que el Papa Francisco calificó al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura grotesca y comparó a su administración con la dictadura de Stalin y Hitler, la Cancillería de Nicaragua anunció en un comunicado que el Estado considera suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas. Vatican News, el portal de noticias de la Santa Sede, informó que el gobierno de Managua ha solicitado al Vaticano el cierre de sus respectivas sedes diplomáticas. El politólogo Carlos Murillo atribuye a Managua la ruptura diplomática. Históricamente, el Papa no rompe relaciones, más bien son otros estados que las suspenden o las rompen. Hace un año, el 13 de marzo de 2022, el nuncio apostólico o embajador del Vaticano en Managua fue expulsado, y desde entonces las relaciones entre ambos estados se mantienen tensas. Para la opositora Gretel Gómez, la postura del Papa Francisco sobre Nicaragua y los señalamientos del oficialismo a la Iglesia Católica ponen en evidencia la gravedad de la crisis sociopolítica. Significa que el Vaticano rompió el silencio. Ya está claro para nosotros que sigue muy de cerca la situación de Nicaragua. Desde hace un año, el Vaticano y Nicaragua no intercambian embajadores. Al menos 6 personas han muerto debido a las torrenciales lluvias provocadas por un poderoso ciclón en Perú. En localidades como Trujillo y Lambayeque, el agua en las calles llegaba a la altura de las rodillas. La presidenta Dina Boluarte declaró estado de emergencia en 400 distritos, buscando llevar alivio a las regiones más afectadas. En total, el Instituto Nacional de Defensa Civil informó que 58 personas han muerto desde que inició la temporada de lluvias hace algunos meses. Un estudio de inclusión financiera sobre los migrantes venezolanos en Colombia y en Perú, conducido por el Banco Mundial, concluye que la mayoría de esa comunidad aspira a permanecer a largo plazo en el país que los acogió. Lo que encontramos aquí es que existe una gran intención de permanencia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, 96% de la población que entrevistamos mencionó que tiene intención de quedarse en Colombia. También son conscientes de la importancia de tener sus papeles en regla. Con cifras, el Banco Mundial calcula que de los aproximadamente 5 millones de venezolanos que se encuentran en países vecinos a su tierra natal, más de 3 millones cuentan con documentación legal. Además, 30% de los migrantes venezolanos en Colombia cuenta con educación superior, mientras que el 26% de la población nativa de ese país cuenta con ese nivel de estudio. Población muy joven, ¿no? que va más o menos entre los 18 y 50 años y con una gran mayoría entre los 18 y 31 años, ¿no? Puede ser fácilmente empleada, puede ser fácilmente insertada. García Tafur advierte que los gobiernos deben atender este potencial impacto de desarrollo en esos países, agilizando herramientas de regularización. Nicole Pistelli, de ACNUR, coincide con esta recomendación. De la documentación para abrir la puerta a otros servicios también financieros, pero a servicios básicos, a servicios de salud, a servicios de educación, al acceso al mercado laboral formal y digno.
El temor de posibles réplicas sigue latente para sobrevivientes como Muhammad Aslan, un mes después del devastador terremoto en Siria y Turquía, donde según autoridades locales, aproximadamente 3 millones de los 14 millones de personas afectadas por este desastre natural se han visto obligadas a trasladarse. Actualmente no nos queda más remedio que vivir en una tienda de campaña. Nos estamos recuperando del trauma causado por el terremoto, pero ahora estoy preocupado por nuestra seguridad. La Organización Internacional para las Migraciones hizo un llamado para recaudar 161 millones de dólares que permitan continuar labores en las zonas afectadas. Allí estuvo este fin de semana el director de la OIM, Antonio Vitorino, y conversó con La Voz de América desde Gaziantep. En el momento actual todavía estamos solo en el 30% de nuestra petición y por lo que vi aquí en el terreno, la necesidad de fortalecer el apoyo financiero a Turquía y el norte de Siria se debe particularmente al impacto devastador del terremoto. Vitorino reiteró la importancia del acceso humanitario en el norte de Siria, donde recientemente se logró la apertura de 2 puntos fronterizos y según la ONU, 730 camiones con ayuda humanitaria de diferentes agencias han logrado entrar. Los puntos fronterizos deben mantenerse operativos. Las necesidades en el noroeste de Siria siguen siendo muy relevantes. Incluso antes del terremoto, aproximadamente 3.100.000 personas dependían diariamente de la asistencia humanitaria y, como se puede imaginar, después del terremoto, la situación se ha vuelto más grave. Fuimos testigos de un fracaso total por parte del gobierno y la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para enviar rápidamente ayuda urgente para salvar vidas al noroeste de Siria. Muchos días se perdieron sin ninguna ayuda para los sobrevivientes del terremoto. La ONU hizo todo lo que estaba en su poder lo más rápido posible para ayudar a todas las personas en Siria. Mientras que Dios nos preste vida y salud, vamos a cantarles y vamos a expresarles lo que sentimos por ellos y también porque nosotros fuimos indocumentados y por eso tenemos ese sentimiento también. Así se refiere Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sobre la población migrante a la que le rindió un homenaje durante su gira por Colombia. Cuando Los Tigres del Norte hacemos canciones, cuando hacemos temas de migración especialmente, pues siempre pensamos que en Latinoamérica tenemos pues muy similar los problemas. Con más de 30 años de trayectoria musical, la agrupación considerada como la máxima exponente de la música norteña mexicana espera volver pronto a presentarse en Venezuela, desde donde han migrado más de 7 millones de personas. Nos encantaría estar en Venezuela próximamente, nos encantaría porque es un país que siempre hemos querido tener presencia física y hemos luchado por hacerlo, pero diferentes cosas han sucedido en las fechas que nosotros tenemos disponibilidad y no se nos ha permitido hacerlo. Los Tigres del Norte han producido más de 55 álbumes y 500 canciones, han vendido más de 32 millones de copias y obtenido 130 discos de platino y 125 de oro. Es la única agrupación mexicana que ha ganado 6 premios Grammys Anglo. Queremos que el público nos vea y que nos vea con un espectáculo bonito. La gira de Los Tigres del Norte continuará por México y Estados Unidos.